Estás hablando de un punto muy interesante que a veces yo me cuestiono eso. Yo siento que el arte de calidad, porque vamos a ser sinceros, el arte puede ser subjetivo, supuestamente. Cada uno pues tiene una manera de expresar su arte, pero una vez tuve un debate. Para vos, Bad Bunny es un artista. Ese era el debate que escuché en la radio realmente y yo después lo replanteé a unos amigos. ¿Por qué? Y yo decía, para mí no es un artista. ¿Por qué? Porque para mí el arte como tal, requiere años de dedicación, requiere trabajo, requiere, como vos decís, que sea algo bien hecho, bien profundo, que tenga estudios. Y ahora vos, como vos decís, vos mirás las construcciones, vos mirás, escuchás la música, ves la nueva literatura. ¿A vos no te da la impresión de que el arte de calidad está muriendo? Por supuesto, o sea, hay, eh, hay dos cosas sobre el primer punto que dijiste. O sea, pienso que no necesariamente necesita trabajo. O sea, hay gente que le sale espontáneamente. A Mozart, por ejemplo, se dice que Es cierto. le salía así y bueno, a mí, por ejemplo, me gusta pintar. Las pinturas que ves atrás son los óleos, son óleos que hice. No estudié Excelente. los pinté en 2 años. Entonces, cosa que a otra gente le cuesta mucho más hacer entonces, realmente en eso no tiene mucho. O sea, hay gente que sí se esfuerza, hace cosas, y otra gente que le sale de balde, pero lo importante, y también no es tan subjetivo. O sea, el arte clásico sigue siendo clásico, o sea, y de Sí, se aquí a nota. 100 años seguirá siendo. Pero existe, para tocar el segundo punto, una conexión entre ética y estética. Entonces, y cada época tiene eso. Entonces, al estudiar, por ejemplo, lo que era el Renacimiento, la ética, los valores que ellos manejaban eran totalmente diferentes a los nuestros y diferentes también a la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, los valores que se dan son totalmente diferentes y eso se va transformando. Y cada transformación lleva el nombre, obviamente, de un movimiento al Renacimiento, que era mucho más secular. Le viene después el Barroco, que ya va a ser algo dedicado a Dios. Y fíjate cómo se dan las cosas. O sea, lo arabesco tiene bastante que ver con el Barroco también, porque justamente es una forma de adorar a Dios. Sí. Entonces, imagínate, ¿dónde termina tu ornamento? Y uno dice, entonces, ¿cuánto es enough, cuánto es suficiente como para Dios? Entonces, y uno dice, ese chirimbolo no es suficiente, vamos a agregarle otro, Sí, y y se va. termina uno de repente, y así se construyeron unas grandes iglesias barrocas, la música, la misma cosa. Entonces no termina aquí, sino se le sigue un poquitito más, y se fue. O sea, a lo simple que era la parte medieval, se le fue agregando, haciendo este tipo de agregados. Y hay toda una filosofía también detrás de eso. O sea, el barroco también, la naturaleza, el hombre, la reconexión con Dios. O sea, aparece ya Caravaggio, aparece los contrastes, el claro oscuro. Después de eso viene el racionalismo, es otra filosofía nuevamente y otra estética nuevamente. Entonces, en el racionalismo, el hombre domina todo. El hombre es el que, incluso los jardines, si uno va a Francia, está el famoso André Lenotre, que tenía hasta los jardines respondían a una forma lógica o una forma matemática o geométrica de controlar la naturaleza. Tengo una A pregunta, eso una sí. consulta, una consultita. Este racionalismo es post-Nietzsche, No, es pre-Nietzsche. Es justamente, pre-Nietzsche. claro, es la ilustración. Nietzsche es ya modernista. O sea, Mm, Nietzsche es romántico dentro del modernismo. sí,
Nietzsche justamente destruye, y eso es interesante porque Nietzsche habla justamente de una rueda circular de lo apolíneo y lo dionisiaco, y uno puede ver, o sea, aparece el racionalismo, a eso se contrapone otra vez un movimiento que es el romanticismo, donde la razón ya no importa, sino el sentimiento. Y ya la naturaleza es la que domina, la naturaleza es la que está por encima del hombre. Hay unas famosas pinturas de Gaspar David, donde se ve a un hombre ahí mirando las montañas, o también otra pintura famosa donde se ve al monje, y se ve a un monje pequeñito en todo un universo. O sea, el universo es el que domina nuevamente. Esa pintura, esa pintura que decide el que está mirando las montañas, el que se le ve desde atrás. Exactamente. Esa pintura es excelente. Exactamente. Sí, ahí ves cómo aparece justamente toda esa idea. O sea, la naturaleza sobrepasa al hombre. Sí. Entonces, en el racionalismo no era así. Entonces, ¿cómo se va cambiando eso? Y después a eso viene el modernismo, que fue un movimiento que vuelve otra vez a la razón, a la parte, a lo que ellos llamaban ciencia, las grandes definiciones nuevamente. Eso ya aparece ya en 1901, 1900, toda la Primera Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y a eso es lo que ataca Nietzsche justamente. Sí. Y posteriormente a eso viene el postmodernismo. El resultado pero hay que entender también por qué viene el postmodernismo. O sea, el modernismo es bastante malo si uno lo estudia así. Tiene momentos buenos. Por ejemplo, qué sé yo, si uno escucha una pieza musical de Prokofiev, hay momentos muy buenos, pero en general la obra te mata. O sea, contrario a lo que es el romanticismo. El romanticismo tiene autores, compositores muy, muy buenos. Y posteriormente, o sea, esa idea, porque justamente el modernismo se aparta de la naturaleza, vuelve a la razón, una razón bastante académica, las grandes definiciones, esto es así, el arte se convierte en una torre de marfil, era solamente un arte para entendidos, ya no para el pueblo. Y eso va cambiando, o sea, y llega a lo que Horkheimer nuevamente llama la razón instrumental, que termina justamente eso en los campos de concentración nazis. Entonces, o sea, nadie quiere hablar de eso, pero la ciencia llegó a eso. Entonces, toda esa idea de eugenesia, todas esas ideas de razas superiores eran lo que eran la ciencia en el momento. Entonces, y por eso viene el postmodernismo. El postmodernismo es algo bueno, pero termina siendo malo también. ¿Qué es lo que hace el postmodernismo? Es destruir toda definición.